Cristiano lucha con Apolión. Empezó a descender con mucho cuidado. No obstante, dio uno o dos resbalones. Pero ya en el Valle de la Humillación, el pobre Cristiano tuvo un problema. Había andado poco trecho cuando divisó a un enemigo maligno que venía a su encuentro, cuyo nombre era Apolión. Cristiano comenzó a tener miedo y a pensar qué sería mejor, si retroceder o permanecer firme. Se acordó que no tenía armadura en sus espaldas y por lo tanto correr del enemigo sería darle mayor ventaja, pues con facilidad podría herirlo con sus dardos. Por lo tanto, decidió arriesgarse y mantenerse firme. Cristiano siguió su camino y a poco trecho se topó con Napoleón. El monstruo era de horrible aspecto. Estaba vestido de escamas como de pescado, de lo cual se enorgullecía. Tenía alas como de dragón, pies de oro y su boca era como la boca de un león. Al acercarse a Cristiano, lo miró con desdén y le preguntó: ¿De dónde vienes y a dónde vas? Voy a Sion y vengo de la ciudad de destrucción, que es un lugar malo. Todo ese territorio es mío y yo soy príncipe y dios de él. Por lo tanto, tú eres uno de mis súbditos y has huido de tu rey. Nací en tus dominios, pero estar a tu servicio es duro y tu paga es tal que es imposible de vivir con ella, porque la paga del pecado es muerte. No hay príncipe dispuesto a perder súbditos, ni estoy dispuesto a perderte a ti. Pero ya me he entregado al Rey de Reyes. ¿Cómo podría volver a ser tuyo?, preguntó Cristiano. Tú ya le has sido infiel en tu servicio a él. ¿Cómo pues esperas recibir de él recompensas? ¿En qué he sido infiel, Apolión? Desmayaste al comenzar tu viaje, cuando casi te sofocas en el pantano de la desconfianza. Pretendiste librarte de tu carga de muchos modos, cuando correspondía que esperaras hasta que tu príncipe te la quitara. Fuiste culpable de dormirte y perder lo de más valor. También casi estuviste a punto de retroceder por miedo a los leones. Y cuando hablas de tu viaje, de lo que has visto y oído, por lo que dices, muestras la vanagloria de tu corazón. Todo eso es cierto, y habría mucho más para decir, pero el príncipe a quien sirvo y honro es misericordioso y pronto para perdonar. En ese momento, Apolión, sin poder contener su rabia, prorrumpió en voces diciendo: Soy enemigo de ese príncipe y aborrezco su persona, sus leyes y su pueblo. He venido con el propósito de deshacerme de ti. Apolión, cuidado con lo que haces, porque estoy en el camino del rey, el cual es camino de santidad. Por tanto, cuídate. Apolión, ocupando todo lo ancho del camino, dijo: No creas que te tengo miedo. Prepárate para morir, pues juro por mi caverna infernal que de aquí no pasas. Aquí derramaré tu sangre. Viendo esto, le arrojó un dardo encendido al pecho, pero Cristiano tenía un escudo en el brazo, con el cual evitó ese peligro. Luego Cristiano desenvainó su espada, pues vio que ya era tiempo de defenderse. Apolión, por su parte, lo asaltó con gran furor, lanzándole dardos tan espesos como el granizo, de manera que a pesar de todo lo que hacía Cristiano para evitarlos, Apolión lo hirió en la cabeza, la mano y el pie. Esto hizo que Cristiano retrocediese un poco, lo cual Apolión aprovechó para atacarlo con más furor. Pero Cristiano se compuso y resistió con todo el vigor que pudo. Este terrible combate duró más de mediodía, tanto que Cristiano estaba casi rendido, pues a causa de sus heridas se sentía más y más débil. Entonces Apolión, viendo su oportunidad, comenzó a acercarse más a Cristiano, y luchando cuerpo a cuerpo con él, logró tirarlo al suelo con tanta violencia que a éste se le escapó la espada de la mano. Viendo esto, Apolión exclamó: Ahora te tengo acorralado. Y con eso lo aplastó tanto que casi lo sofocó hasta matarlo,
tanto que Cristiano empezó a desesperar de su vida. Pero quiso Dios que cuando Apolión estaba a punto de descargar su golpe de gracia, Cristiano alargó su mano y tomó su espada, diciendo: no te huelgues de mí, enemigo, porque aunque caí, he de levantarme. Y con eso le dio una estocada mortal, que lo hizo retroceder como un herido de muerte. Cristiano, notando esto, volvió a atacarlo diciendo: antes, en todas estas cosas hacemos más que vencer por medio de aquel que nos amó. Y con esto Apolión abrió sus alas de dragón, huyó y Cristiano ya no lo volvió a ver. A menos que lo haya visto y oído como lo vi y oí yo, nadie puede imaginarse este combate con lo espantoso y horrible de los gritos de Apolión, por un lado, y por el otro, los ayes y gemidos del corazón de Cristiano. Ni una vez le vi una mirada placentera, pero cuando hubo herido a Apolión con su espada de 2 filos, entonces sí sonrió y miró hacia lo alto. Fue el combate más terrible que he visto. Cuando hubo terminado la batalla, Cristiano dijo: aquí daré gracias a aquel que me ha librado de la boca del león, a aquel que me ayudó contra Apolión. Luego que hubo dicho esto, se le presentó una mano con hojas del árbol de la vida, que él tomó y las aplicó a las heridas recibidas en la batalla. Y al instante fue sano. Enseguida se sentó allí mismo a comer pan y beber de la botella que un poco antes le habían regalado. Sintiéndose refrescado, siguió su camino con la espada desenvainada, pues pensaba: puede haber algún otro enemigo cerca. Pero en todo ese valle no volvió a encontrarse con ningún enemigo. El valle de sombra de muerte. Al final de ese valle de humillación había otro, llamado valle de sombra de muerte. Y preciso era que Cristiano lo atravesase, pues en medio de él estaba el camino a la ciudad celestial. Ese valle era muy solitario. El profeta Jeremías lo describe así: una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón, ni allí habitó hombre. Aquí Cristiano sufrió más apuros que cuando luchaba con Napoleón. Vi luego, en mi sueño, que cuando Cristiano llegó al límite del valle de sombra de muerte, se encontró con 2 hombres que volvían a toda prisa en dirección contraria. Eran hijos de aquellos que dieron un informe negativo de la buena tierra. «Atrás, atrás», dijeron. «¿Por qué? ¿Qué pasa?», preguntó Cristiano. «Íbamos en la misma dirección que tú vas, avanzando hasta donde nos atrevimos. Miramos adelante y vimos el valle, que es negro como la brea. Vimos duendes, sátiros y dragones del abismo. Oímos también un continuo aullar y gritar, como de gente sufriendo indeciblemente, que eran prisioneras de la aflicción y estaban en cadenas. Y sobre ese valle cuelgan las terribles nubes de la confusión. La muerte también extiende constantemente sus alas sobre él. En una palabra, todo es horrible y caótico». Oyendo esto, Cristiano respondió: «Este es mi camino a mi puerto seguro. Será el tuyo, pero no el nuestro». Con esto se marcharon. Cristiano siguió su camino, aunque siempre con la espada desenvainada en su mano, con miedo de ser asaltado. El sendero era muy angosto. A la derecha había una zanja muy profunda y a la izquierda un peligroso lodazal. La zanja a la derecha es a la que los ciegos han guiado a los ciegos, pereciendo desgraciadamente ambos. El lodazal a la izquierda, aun si cae en él un hombre bueno, no toca fondo. En ese lodazal cayó una vez el rey David, y sin duda se hubiera ahogado allí si no lo hubiera sacado el Todopoderoso. El buen cristiano se vio en más aprietos, porque cuando procuraba en la oscuridad evitar la zanja por un lado, corría el peligro de caerse en el lodazal por el otro. Además de los peligros mencionados, el sendero aquí era tan oscuro que cuando levantaba un pie
No sabía dónde pisaría. A la mitad de este valle noté que muy cerca del camino se encontraba la boca del infierno. Ahora, ¿qué haré?, pensó Cristiano. Vi cómo salían muchas llamas y mucho humo, con chispas y ruidos horribles, cosas que no hacían caso a la espada de Cristiano, tal como no lo había hecho Apolión. Por eso Cristiano se vio obligado a envainar su espada y tomar el arma de la oración. «Libra ahora, oh Señor, mi alma», exclamó. De esta manera siguió por mucho tiempo. Las llamas de vez en cuando llegaban hasta donde él estaba. También oía voces lúgubres y torbellinos que iban y venían, de tal modo que a ratos creía que iba a ser despedazado o pisoteado, como el lodo de las calles. Este terrible espectáculo y estos horribles ruidos le siguieron por muchas leguas, y cuando llegó a cierto lugar, le pareció que se le acercaba una banda de espíritus malignos. Se detuvo para pensar lo que debía hacer. De a ratos se inclinaba a retroceder. Luego pensaba que tal vez ya había atravesado la mitad del valle. Recordó también cómo había vencido muchos peligros y que volverse atrás podría ser más peligroso que seguir adelante. Por lo que decidió seguir, pero los demonios parecían acercarse más y más. No obstante, cuando llegaron casi donde estaba él, Cristiano gritó con todas sus fuerzas: «Andaré en la fortaleza del Señor Dios». A esto retrocedieron y no volvieron a molestarlo. No quiero dejar pasar un detalle. Noté que ahora el pobre Cristiano estaba tan confundido que ni reconocía su propia voz. Y en esto fue que lo noté. Justo cuando estaba al borde del pozo ardiendo, uno de los malignos se puso atrás. Se le acercó suavemente y murmuraba blasfemias terribles que él creía procedían de su propia mente. Esto afectó más a Cristiano que cualquier cosa que se había encontrado hasta el momento, al punto que pensó que debía ahora blasfemar a aquel que tanto amara antes. Pero ni si hubiera podido, lo hubiera hecho, porque no tenía la lucidez de taparse los oídos ni de saber de dónde procedían las blasfemias. Al seguir caminando, desconsolado por un tiempo, le pareció oír una voz que decía: «Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo». Al oír esto, Cristiano se alegró por estas razones. Primero, porque de esto infirió que otros que temían a Dios también andaban por ese valle. Segundo, porque supo que Dios estaba con ellos, aunque en ese estado tan tenebroso y triste. ¿Y por qué no yo también? Pensaba, aunque en razón del ambiente que hay en este lugar, no puedo percibirlo. Tercero, tenía la esperanza de alcanzarlos para tener su compañía. Por tanto, siguió su camino y dio voces al que iba delante. Mas éste no sabía qué contestar, creyéndose también solo. Poco después amaneció y dijo Cristiano: «Vuelve la sombra de la muerte en mañana». Ya se asomaba el sol. Esto fue otra misericordia para Cristiano, porque hay que notar que si la primera parte del valle de sombra de muerte era peligrosa, la segunda, que todavía le faltaba atravesar hasta llegar al final del valle, era más peligrosa aún, porque estaba tan llena de trampas de todas clases, redes, pozos, algunos profundos y salientes, que si hubiera estado oscuro ahora, como cuando anduvo por la primera parte del valle, hubiera perecido. Pero, como acabo de decir, estaba amaneciendo. Dijo pues: «Dios hace resplandecer su luz sobre mí, y con su luz pasaré por la oscuridad». Con esta luz, pues, llegó al final del valle. Ahora vi en mi sueño que había sangre, huesos, cenizas y cuerpos mutilados de hombres, aun cuerpos de peregrinos que habían pasado por allí en otros tiempos. Luego cantó Cristiano: «Oh mundo maravilloso, no puedo decir menos, porque fui guardado de ese peligro. Hubiera podido ser atrapado, o me hubiera enredado y caído, pero porque vivo, a Cristo sea la gloria». Cristiano se encuentra con Fiel. Siguiendo Cristiano su camino, vio más adelante a Fiel.
Al verlo, Cristiano corrió con todas sus fuerzas, y no solo alcanzó, sino que pasó a Fiel, de modo que el último fue primero. Cristiano se sonrió, vanagloriándose de haber pasado a su hermano, pero se distrajo de modo que tropezó, cayó y no pudo levantarse hasta que Fiel vino a socorrerlo. Siguieron juntos amistosamente, conversando de todo lo que les había pasado en su peregrinaje. Cristiano comenzó así: mi estimado y amado hermano Fiel, me alegro de haberte alcanzado y que Dios haya templado de tal suerte nuestros espíritus que podemos andar como compañeros en este camino tan agradable. ¿Cuánto tiempo estuviste en la ciudad de destrucción antes de emprender tu propio peregrinaje? Hasta que ya no pude más, porque después de tu salida se habló mucho de que nuestra ciudad dentro de poco sería destruida con fuego del cielo. ¿Cómo? ¿Eso decían nuestros vecinos? Sí, y por algún tiempo ese fue el único tema de conversación. ¿Cómo puede ser posible? ¿Y solo tú, de entre todos, saliste para escapar del peligro? Aunque hubo, como he dicho, mucho hablar del asunto, no creo que de veras lo creían. Porque en el calor de las discusiones oí que algunos vecinos se burlaban de ti y tu viaje desesperado, pues eso era lo que llamaban a tu peregrinaje, dijo Fiel. Y a tu vecino flexible, quien regresó cubierto de lodo del pantano, lo trataban como con un gran desdén y lo despreciaban por renegado. Dime por favor, ¿te encontraste con alguien del Valle de la Humillación? Sí, me encontré con un tal Descontento, quien trató de convencerme de que me volviera con él, siendo su argumento que pasar ese valle era una deshonra. Me dijo, además, que irme por allí era el modo seguro de desagradar a todos mis amigos, como orgullo, arrogancia, amor propio y gloria mundanal. Y otros que él estaba seguro se darían por ofendidos si me atreviera yo a pasar por ese valle. ¿Y cómo le contestaste? Le dije que él estaba muy equivocado, que aunque los mencionados podían llamarse parientes míos, y con razón, pues son mis familiares según la carne, desde entonces me convertí en un peregrino por lo que me han renegado de mí. Yo también los rechazo a ellos. Así es como si nunca hubiéramos sido parientes. También escapé del pantano de la desconfianza, continuó diciendo Fiel, solo para encontrarme con una cuyo nombre es libertinaje. Qué lengua aduladora tenía. Me insistía que me fuera con ella, y al pie del collado encontré a un viejo llamado Adán, el primero, que vivía en el poblado de Engaño. Su obra, dijo, eran muchas delicias y recompensas que debería yo ser, por fin, su heredero. Cásate con mis hijas, lujuria de la carne, lujuria de los ojos y orgullo de la vida, me dijo. Pero mirando su frente vi que estaba escrito: no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Al volverme para irme, sentí que me daba un pellizco mortal en la espalda. Exhortación y profecía de Evangelista. Apenas hubieron salido de aquel desierto, Fiel miró atrás y vio venir a alguien. ¡Oh!, le dijo a su hermano. ¿Quién viene? Cristiano miró y dijo: es mi buen amigo Evangelista. Al llegar, dijo Evangelista: la paz sea con ustedes, muy amados, y con todos vuestros ayudadores. Bienvenido, bienvenido, mi buen Evangelista, dijo Cristiano. Cristiano y Fiel le contaron todo lo que les había pasado. Además, querían que les hablara más para hacerles de aliento el resto del camino. Entonces, Evangelista comenzó de esta manera: hijos míos, ¿han escuchado ustedes las palabras de la verdad del Evangelio? De que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis.
Por lo tanto, no pueden esperar andar mucho en su peregrinaje sin ellas, sean de una clase o de otra. Ya han encontrado algo de la verdad de estas afirmaciones e inmediatamente les siguen otras. Grande gozo tengo porque han sido ustedes vencedores, pero no están aún fuera de la mirada del diablo. Llegarán a una población que está muy cerca, donde los enemigos harán todo lo posible para quitarles la vida. Uno de ustedes morirá allí. Recuerden comportarse como hombres y encomienden su alma a Dios. Sean fieles hasta la muerte, y el Rey les dará la corona de la vida.